Preguntó a una cristiana de edad: ¿te molesta Satanás con tus pecados pasados? Y ella le respondió: en todo tiempo y en todo momento intenta recordarme lo que yo hacía en mi pasado. Entonces le preguntaron: ¿y qué haces? Ella le dijo: le digo a él que se vaya al oriente, y si él regresa, le digo entonces que se vaya al occidente. Y si regresa nuevamente, ella respondió: pues así lo mantengo ocupado, yendo del oriente al occidente, ya que en los salmos dices: cuanto está lejos al oriente del occidente, hizo Dios alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amén. Y quiero empezar con esta anécdota porque escrito está en su palabra que en Cristo nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. ¿Cuántos lo creen? Pero resulta que tenemos una oposición a diario en nuestras vidas. Nosotros no nos enfrentamos contra carne ni sangre, sino en un mundo espiritual, en un reino espiritual que tú y yo no vemos, que cada día estamos conociendo por su espíritu, pero hay una batalla que a diario estamos librando. Amén. Como entender ciertas cosas que pasan a diario en las noticias, en las redes sociales, en tratar de entender, de aceptar cosas tan desastrosas que hace la humanidad, actos tan viles, actos tan dañinos. ¿Cómo poder nosotros identificar todas estas cosas? Pero a donde quiero llegar es cómo nosotros en la carrera de la fe poder identificar qué es de Dios y cuáles cosas no son de Dios. Amén. A diario enfrentamos pruebas, situaciones, decisiones, cosas que son muy importantes en nuestra vida, pero siempre hay una incógnita, siempre hay un faltante en nosotros. ¿Esto es de Dios o esto es de Satanás? Los cristianos se han acostumbrado a decir que lo que es de Dios produce paz, y no se confíen de eso. No se confíen de eso, porque el Señor siempre demanda señales. Amén. Siempre demanda que sea confirmado lo que es de Dios a través de su palabra. Incluso hay muchas personas que tienen sueños a diario. Levanten la mano los que sueñan a diario con cosas buenas, bonitas, feas, ¿sí? Y a veces uno dice: bueno, yo soñé lo siguiente, ya no creo en el libro de los sueños, ya no le pregunto a Google qué significa el sueño. Pero esos sueños los dejamos ahí en esa incógnita, porque no sabemos si es de Dios o no es de Dios. Y a veces soñamos cosas muy feas, muy desastrosas, y en vez de presentárselas a Dios, cancelarlas, anularlas en el nombre de Jesucristo, lo que hacemos es simplemente contarlas a la persona más cercana y dejamos eso al aire. Y Dios también habla en los sueños, ¿lo sabía? Pero Satanás también habla en los sueños. Entonces, si usted llega a una conclusión, a diario nuestros ojos ven, nuestros oídos oyen, hay muchas cosas que hacemos naturalmente en un mundo, en un caminar, en algo que nosotros no conocemos, y es el reino espiritual. Amén. Entonces, para aprender a identificar cuando es de Dios y cuando las cosas vienen del reino de las tinieblas, vamos a ver 6 maneras de cómo se mueve el adversario, cómo se mueve Satanás contra los hijos de Dios. Y en esas 6 maneras, o en esos 6 ataques, vamos a identificar qué es lo que estamos viviendo hoy, si es de Dios o no es de Dios, ¿sí? ¿Por qué Satanás se levanta de una manera tan hostil, tan astuto? ¿Cómo logra engañar incluso a los hijos de Dios? ¿Sí? Porque a veces sentimos por emociones o por nuestra alma que las cosas son de Dios. Amén. Y Satanás también pone sentimientos, también pone emociones, también pone decisiones, también puede bendecir a alguien de una manera impresionante para engañar. La Biblia dice que muchos en los días postreros que ya están cerca van a ser engañados. Y muchos cristos falsos se levantarán, muchos profetas falsos se levantarán y engañarán incluso a los escogidos de Dios. E incluso Satanás tiene poder para hacer señales, prodigios en la tierra. Amén. Y usted tiene que tener mucho cuidado, tiene que, por su espíritu, hoy van a ser abiertos nuestros ojos espirituales para saber cómo se mueve Satanás. Incluso, ¿creen ustedes que Satanás puede usar la misma pareja para dañar el propósito de Dios? Claro.
Si tu pareja no está consagrada a Dios, si tu pareja es intermitente con Dios, tiene un vacío, y ese vacío lo va a llenar ¿quién? Nuestro enemigo. Y los consejos, las actitudes, las palabras y las emociones pueden llevar a un hombre o una mujer a apartarse del propósito de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros identificar qué es de Dios y qué no es de Dios? Es lo que vamos a ver hoy en el nombre de Jesús. Amén. Por eso les dije al principio, vamos a tener una enseñanza que espiritualmente demanda mucha atención, porque Satanás siempre estorba cuando se va a hablar de él, porque él es el príncipe de la mentira, él es el engaño. Por lo tanto, cuando se le intenta desenmascarar, él va a estorbar. Amén. Cuando se le intenta descubrir, él va a poner sueño, pereza, cansancio. Él va a hacer que la prédica quizás para usted sea eterna. ¿Por qué? Porque cuando se desenmascara la mentira, siempre va a haber libertad en nosotros, en el nombre de Jesús. Primero, para los que quieren tomar apunte o más adelante revisan ustedes nuevamente la prédica. El diablo elige atacar siempre en el momento más débil espiritual de la persona. Cuando usted siente que en su vida no pasa absolutamente nada. Cuando usted siente que ama a Dios, sigue a Dios, viene a la iglesia, pero se siente lejos de Dios. Estamos expuestos a nuestras debilidades, a nuestras concupiscencias, y Él sabe el momento preciso para atacar. Viene con propuestas, viene con planes diferentes, viene con cosas diferentes. ¿Por qué? Porque sabe que no nos va a escoger en el espíritu, sino en la carne. ¿Amén? Entonces Él conoce muy bien cuándo es el momento y el lugar más débil que está atravesando todo creyente. Y como ejemplo tenemos Primera de Reyes 19:4. ¿Recuerdan ustedes al varón Elías, que después de haber derrotado 450 baales, después de haber hecho llover fuego del cielo, ¿sí recuerdan esa historia? Después de haber vencido esos dioses paganos, dioses ajenos al Dios viviente, después de una gran victoria, viene una amenaza contra Elías, ¿sí? Y esa amenaza lo lleva al desierto a huir, porque habían matado también unos profetas. Y en el momento más débil, en el momento más duro para la vida de Elías, Satanás presiona a Elías. ¿A través de quién? De una mujer, ¿sí? Y a través de esta mujer las amenazas lo llevan a él a una cueva, a encerrarse escondido, porque está bajo tribulación, bajo presión. O sea que fue en el momento preciso, después de una gran victoria, cuando Satanás viene a estorbarle a Elías. Dice la palabra en aquella historia, no se la voy a leer porque es muy larga, que Elías deseó morirse en aquel desierto. Elías deseó que su vida fuera acabada y el propósito de Dios acabado. ¿Por qué? Porque estaba tan débil, tan expuesto, había sido tan lleno de tanta amenaza, de tanta presión, que fue el momento preciso para Satanás usar a esta mujer y amenazarlo. Pero cuando Elías se encontraba en aquella cueva, ¿qué hizo Dios? Se le apareció. Amén. Dios le habló. Recuerdan que dice que, que se escuchó la voz en el terremoto, mas Dios no estaba en el terremoto, en aquel viento, mas Dios no en el viento, pero un silbo apacible fue la voz de Elías. Cuando uno está bajo tribulación, en un desierto, y la bulla, los problemas alrededor te tienen estresado, cosa que le pasa a muchos a diario, te tienen bajo presión, ¿qué debe hacer uno? Buscar el silbo apacible de Dios. Amén. Buscar encerrarse a solas hasta encontrarse ¿con quién? Con Dios. Y fue en ese momento donde los pensamientos del diablo fueron puestos sobre él: el deseo de morirse, el cansancio, la deshidratación, el calor, la falta de agua en aquel desierto y de comida. Fueron momentos específicos para Satanás poner un sentir en él, que es un sentir que no cualquiera quisiera vivir, y es quererse morir. ¿Alguno ha experimentado eso alguna vez? Sentir que se quiere morir. Levante la mano quien ha experimentado eso alguna vez. Muchos problemas, muchas deudas, una desilusión amorosa. Si no es con ella me muero, me quito la vida, no tengo ganas de vivir. O si se murió un familiar, siento que quiero morir con ese familiar. Y ese deseo, ese sentir es un sentir muy duro.
muy difícil que destruye alma, cuerpo y corazón. Le pasa a muchas personas cuando despiden un ser querido, ¿verdad? Esa transición de luto, esa transición tan difícil de que ha muerto su esposa, su esposo, sus hijos, pues le quita vida, le resta vida a la persona. Y muchas veces viene la depresión, y esa depresión pone pensamientos suicidas, pensamientos donde simplemente quieren acabar con la vida. Eso es lo que está viviendo hoy la juventud. Jóvenes con todo a su alrededor, jóvenes muy bendecidos que no tienen un propósito de vida. Y simplemente pensamientos así atacan a diario. La depresión se ha determinado como enfermedad, pero saben ustedes que es algo espiritual, ¿no? La depresión es un espíritu que gobierna a las personas. Entonces, si usted escucha a alguien en el colegio, en el vecindario, en algún lugar con depresión, ¿usted qué debe hacer? ¿Llevarle un acetaminofén? ¿Recomendarle un psicólogo? ¿O qué debe hacer? Orar por la persona. No va a llamar al pastor porque el pastor me tiene muy ocupado. Va usted a orar por la persona y reprender ese espíritu de depresión en el nombre de Jesús. Porque él va abonando, va ganando terreno hasta el momento que ya la persona pierde por completo su identidad. ¿Y cuántas personas no han muerto sin tener la oportunidad de haberle hablado a alguien? ¿Cuántas personas se tiran de los edificios sin tener la oportunidad de haber hablado con alguien? De haberse encontrado con un buen cristiano, con un buen líder de los que están aquí, camino a ese suicidio, camino o estando en ese séptimo, octavo piso, y no se encontraron lastimosamente con alguno de nosotros. Que seamos luz para vencer el reino de las tinieblas. Amén. Entonces debe cuidar usted como hijo de Dios sus momentos, sus emociones. Si usted no está orando una hora como mínimo, usted está débil, está en la carne. Si usted no lee la palabra todos los días, está débil en la carne. Si usted no está sirviendo a Dios, está expuesto a servir a quién entonces? Al diablo. O sirves a Dios o sirves al diablo, una de dos. Entonces uno empieza a entender de que la vida cristiana como estilo de vida hay que pagar un precio. Y ese precio demanda, como lo hablábamos el domingo pasado, de una disciplina. Amén. De una consagración, vocación, para que podamos estar firmes todos los días contra las acechanzas de ¿quién? De Satanás. Uno nunca puede saber cuándo Satanás va a venir, pero por el Espíritu de Dios, si uno está con Dios, Él sí le puede mostrar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Por el Espíritu de Dios, Él puede soplarte al oído, Él puede mostrarte cuáles son las intenciones de aquella persona que viene, si el contrato es de Dios, si los sentimientos que tiene son de Dios o no es de Dios. ¿Quién lo puede hacer? El Espíritu Santo. Por eso es importante que usted esté cerca de Dios todos los días. Segundo, el enemigo siempre ataca cuando tenemos que tomar alguna decisión importante. Y eso creo que a diario nos pasa, ¿verdad? Al tomar decisiones. Ponemos delante de Dios la decisión, el cambio, la compra, el gasto, la inversión, lo que sea, lo ponemos delante de Dios. Pero aunque el creyente lo pone delante de Dios, no espera que Dios le responda. Simplemente parece que le confiáramos a Dios un paso, y si Dios no te ha dicho nada, igualmente tú das el paso. Ya tú se lo confiaste a Dios, pero Dios no te dijo hazlo. ¿Y nos pasa o no nos pasa a diario? Por lo tanto, cuando yo tomo decisiones importantes alrededor de mi vida, sea lo que sea, Satanás siempre intentará tirar 3 dardos principales con los que actúa. Primero, demorar, aplazar y posponer. En intersección o en el mundo espiritual son oposiciones diabólicas dadas por espíritus inmundos para estorbar el plan de Dios. ¿Cuántos son impacientes aquí? Levanten la mano, sinceramente los que son impacientes. El impaciente siempre es estorbado con esos 3 dardos. Demora, aplaza y pospone. Para hacerte creer o hacernos creer que Dios no está obrando. Recuerden que a Daniel le pasó eso, ¿no? Daniel propuso en su corazón, se humilló delante de Dios, Dios dio la respuesta y el ángel vino a bendecir a Daniel, pero tuvo una oposición. ¿Recuerdan esa historia? Dice que por 21 días
El ángel peleó contra el adversario en el mundo espiritual para que Daniel no fuera bendecido. De allí salen los famosos ayunos de los 21 días, que en las iglesias a veces se propone. ¿Has usted escuchado eso? Vamos a ayunar 21 días. ¿Por qué? Porque cuando algo está pasando en la congregación, cuando un líder está caminando mal, cuando algo está pasando, Dios está mostrando por el Espíritu que hay oposición. ¿Sí? Si Satanás logra demorar, aplazar o posponer el plan en una persona, va a destruir también todo alrededor. Entonces yo debo estar atento en mi impaciencia, ¿sí? Dios me va a hacer paciente cuando yo logre vencer la impaciencia, cuando yo logre creer y confiar en el Señor, cuando yo logre esperar y dejar que Dios tenga el control. Las personas impacientes, cuando se enfrentan a Satanás y no entregan el control completo a Dios, sufren a diario, porque todo lo quieren así, lo quieren ya. Y el tiempo de Dios no es el mismo tiempo de nosotros, no se nos cuenta igual. ¿Lo sabía o no lo sabía? Entonces, Satanás, como se mueve en el ámbito espiritual, amén, en un tiempo eterno, no en un tiempo dado en la naturaleza de nosotros, él estorba y sabe cómo detener el plan de Dios. Las decisiones o promociones que buscamos activar, siempre él intenta con esos 3 dardos estorbar, ¿sí? A veces, por ejemplo, hacemos un negocio y como no se dio en el tiempo que yo quería, abortamos la misión, recogemos la inversión y creemos que eso no era de Dios. Simplemente era de Dios, te iba a bendecir de tal manera que Satanás lo sabía y por lo tanto él estorbó, aplazando, posponiendo la victoria en el negocio en el que tú habías invertido. Amén. Entonces, aún en las capacidades que usted y yo tengamos, que son muchas y son diferentes, Dios nos hizo diferente a todos, Satanás siempre va a influenciar para estorbar la bendición de Dios. Eso es lo que usted tiene que tener claro. Siempre estorbará para que usted no sea bendecido por Dios. Lamentaciones 3:25 dice el Señor: es bueno es Jehová a todos los que en Él esperan. Amén. ¿Cuánto se debe esperar? Pues Dios mostrará, Dios confirmará, Dios mostrará el tiempo perfecto. ¿Cuántos saben que el tiempo de Dios es perfecto? ¿Y por qué no esperamos entonces? ¿Por qué abortamos misiones? ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué creemos que Dios no está obrando? Si creemos que el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, cuando usted le dice a Dios, el tiempo tuyo es perfecto, Dios dice, está bien, pero te voy a probar. ¿Y qué es probar? Que Él espera y deja muchas veces que Satanás influencie o estorbe tu caminar para probar de qué estás hecho. Amén. Tercero, el enemigo ataca cuando una persona nace con un destino especial para Dios. ¿Cuántos fueron llamados por Dios aquí? Todos tenemos un llamamiento, amén, un propósito en las manos de Dios. Y Él, como sí lo sabe, el problema aquí es el siguiente, iglesia. Dios conoce y ha desarrollado el plan, sus pensamientos son buenos para nosotros, pero como se mueve en el ámbito espiritual, ¿quién conoce también lo que va a hacer Dios? El reino de las tinieblas. Y los últimos que vamos a conocer lo que hace Dios somos nosotros. ¿Por qué? Porque mientras la confirmación, mientras el plan de Dios se desarrolla, se muestra a nuestros ojos naturales o a nuestra vida natural, Satanás ya lo sabe. Él sabe quién nació con un propósito especial de parte de Dios. Él sabe quién tiene un llamado de parte de Dios. Él sabe quién Dios va a usar con un propósito divino. Por lo tanto, lo demuestra la Biblia de 2 maneras. Cuando nació Moisés, ¿todos recuerdan cuando nació Moisés? Fue dado el decreto por Faraón. Como el pueblo se estaba multiplicando tanto en aquel tiempo, como el tiempo de la esclavitud estaba siendo tan grande, Faraón ordenó matar a todos los hijos varones y dejar solamente las niñas. ¿Sí recuerdan eso? Por lo tanto, su madre esconde a Moisés por un tiempo en su casa. ¿Por qué? Porque estaban visitando todos los hogares y todos los niños recién nacidos los estaban matando por orden de Faraón.
Entonces ya la mujer, la mamá, no pudiéndolo esconder más, ¿qué hace? Para salvarle la vida, lo toma, lo pone en una canasta a la orilla del río Nilo y deja que el agua se lo lleve para que sea rescatado. ¿Usted lo haría con su hijo? Es una decisión de vida o muerte. Si lo deja allí van a venir a matarlo, pero es una opción de salvarlo. Por lo tanto, el propósito de Dios se desarrolla contra una oposición. Satanás había decidido exterminar ¿a quién? A Moisés, porque Satanás sabía que Moisés era el escogido por parte de Dios para libertar el pueblo. Segundo, cuando nace Jesús, Mateo 2:13, ¿quién ordena en ese momento que sean destruidos todos los niños que habían recién nacido? Herodes da orden de matar a todos los niños que en aquel momento habían nacido. Por lo tanto, cuando Jesús nace, es avisado por el ángel que lo saquen de allí de Belén y lo lleven a otro lugar, porque había orden ¿de quién? De matar a todos los niños. Satanás sabía que Jesús era el Hijo de Dios, el escogido por Dios. Así como Moisés libertó al pueblo, Jesús vendría a restaurar lo que se había perdido y liberar también ¿a quién? El pueblo de Dios. Amén. Entonces, Satanás conoce el plan que tiene Dios con nosotros. Por lo tanto, desde nuestro nacimiento ha estorbado. Desde nuestra crianza, adolescencia, niñez, ha estorbado. Usted podría entender por qué muchas personas que hoy predican en altares, que tienen el privilegio de ser pastores o salmistas, tienen testimonios difíciles en su vida. Muchos de esos hombres son hombres violados, son hombres maltratados, son hombres dañados por la sociedad. Muchos de ellos estuvieron en el bajo mundo, muchos de ellos fueron ladrones. ¿Por qué? Porque Satanás había peleado esa vida desde muy temprana edad, porque conocía el propósito de Dios que tenía con cada uno de ellos. Entonces, cuando grandes hombres de Dios hoy testifican la obra de Dios, testifican cómo Dios vence el reino de las tinieblas y pone luz en aquellos varones, como por ejemplo los famosos que hoy en día se están convirtiendo a Cristo, ¿sí? Hombres que mueven masas, que mueven multitudes con un propósito, el propósito de el mundo. Pero ahora Dios los escoge para que sigan moviendo masas, sigan moviendo multitudes. Y esos famosos a quienes les ha dado fama el mismo reino de las tinieblas, ahora esa misma fama Dios la usa para que sigan ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Entonces hoy vemos cómo Dios cambia los destinos, aunque Satanás ha intentado estorbar el plan que tiene Dios para con nosotros, Dios siempre va a vencer. ¿Cuántos lo creen? Cuarto, el enemigo ataca cuando un milagro específico ha salido de la mano de Dios. ¿Cuántos creen en los milagros? ¿Cuántos estamos buscando milagros? Amén. Y cuando estamos en pos de esa búsqueda de algo sobrenatural, de los milagros de Dios, siempre Satanás va a estorbar. Cuando levantamos un clamor a Dios por su respuesta, viene Satanás usando el bloqueo en una batalla espiritual para que no lleguen las bendiciones de Dios. O muchas veces las cosas que logramos como milagro de Dios son quitadas por el reino de las tinieblas, son estorbadas por Satanás para evitar el plan de Dios. O sea que usted tiene que estar atento, ¿sí? Porque si usted está buscando una sanidad, un milagro de Dios, Satanás va a estorbar su fe. Satanás va a estorbar de una u otra manera que la gloria de Dios sea sobre su vida. Pues hay un pacto, hay una promesa de parte de Dios. Por sus llagas todos fuimos curados, fuimos sanos. ¿Cuánto lo creen? Pero para que esa sanidad venga, necesitamos un milagro. Y ese milagro Satanás lo estorba. Ese milagro Satanás impide que mi fe sea suficiente para alcanzar el milagro. Pues recuerda usted, iglesia, que el milagro no depende de Dios o de Jesús. ¿De quién depende el milagro? De mi fe. Por eso Jesús decía a todo aquel que iba a bendecir: tú crees, si crees verás la gloria de Dios. Siempre el milagro en los 4 evangelios dependió de la fe de todo aquel que estaba buscando ese mismo milagro. Amén. Entonces, yo estoy buscando algo de parte de Dios, mi fe va a ser probada, mi fe va a ser llevada a un nuevo nivel, pero también va a ser
estorbada. A veces escuchamos que van al médico y reciben una noticia mala del médico. Estamos hablando de los creyentes. Y el creyente, en vez de callar la boca del adversario, porque la enfermedad no viene de Dios, sino de Satanás, decide creerle ¿a quién? Al diablo. No estoy diciendo que los médicos no tengan esa autoridad o ese conocimiento para descubrir enfermedades, pues ese es el plan de Dios. Amén. Que a través de la medicina nuestro cuerpo sea sanado, curado. Pero cuando mi fe es genuina delante de Dios, yo no debo de creerle al diablo lo que pone sobre mi vida. Yo debo creerle a Dios lo que siempre está haciendo sobre mí. Y no importa lo que digan los resultados, no importa lo que muestre el médico, no importa lo que esté mostrando la realidad, yo creo que Dios me puede sanar. Yo creo que Dios me puede restaurar. ¿Cuántos lo creen? Entonces mi milagro tiene que ser peleado. Amén. ¿A cuántos les gusta pelear aquí? No, sinceramente, sí, ay, pastor, él es más peleón, ella es más peleona. ¿Sí? Use esa fuerza, use esa batalla, esa pelea a diario que a usted le gusta tener. ¿Contra quién? Contra Satanás, peleando por sus bendiciones. Amén. Aquí hay un ejemplo en Daniel 10, versículo 12. También Daniel siempre va a mostrar la oposición del reino espiritual. Cuando usted quiera hacerse un estudio especial de la Biblia, estudia el libro de Daniel. Te va a mostrar cómo se mueve Dios, cómo se mueve la oposición espiritual y te va a enseñar muchas cosas. Quinto. ¿Voy muy rápido o vamos bien? Quinto. El enemigo siempre atacará cuando estamos por comenzar un nuevo ministerio para Dios. Esto es para las personas que han decidido servirle a Dios, creerle a Dios, que hoy su vida está al servicio del Señor. Tienen que entender los líderes, los servidores, las personas que están en escuela de formación, que Satanás siempre se va a levantar para que no se cumpla el plan de Dios. Porque no solamente yo atiendo una iglesia, no solamente atiendo un ministerio, sino que toda mi vida y mi generación estarán involucradas allí. Por lo tanto, hay una batalla. Hay una pelea espiritual. ¿Amén? Ayer Dios, antes de acostarme, me incomodó con algo. Y es que lo iba a mandar a la iglesia, pero la verdad no, ya estaba muy tarde. Cuando uno peca, las consecuencias no solamente están sobre la vida de uno, sino también sobre la familia. El pecado trae consecuencias sobre la familia. Y cuando estaba Dios poniéndome esa carga en el corazón para que lo hablara a la iglesia, me acordé del pecado de Acán. ¿Se acuerdan del pecado de Acán? Que toma del anatema. Dios envió a destruir un pueblo. Dios dijo que destruyeran todo, animales, todo, el botín, todo lo que tenía ese pueblo. Pero Acán, por su codicia, decidió tomar algo valioso y costoso. Y no se lo dijo a nadie, simplemente lo escondió en su tienda. Y este pecado se llama anatema, trajo una consecuencia sobre el pueblo de Dios. Pues cuando intentaron volver a la guerra y tenían una batalla, fueron vencidos por el adversario. Y viene Josué y le pregunta a Dios: ¿por qué nos dijiste que fuéramos a la batalla si nos ibas a entregar en mano de ellos? Murieron muchos hombres en aquella batalla. Y Dios le dijo a Moisés, a Josué, le dijo: no fue así. Yo les prometí la victoria, pero entre ustedes hay alguien en pecado, y por causa de ese pecado vinieron estas consecuencias. Y le dijo a Josué: levanta todo el pueblo la mañana siguiente, que todos estén en ayuno, y yo les mostraré quién tiene el pecado anatema. Y fue confrontado a Acán delante de todo el pueblo. ¿Sabe qué le pasó a Acán y a toda su familia? Los pusieron al frente de todo el pueblo, los apedrearon a él y a toda su familia hasta que murieron, y nunca más fueron sacados de allí por el pecado. Y cuando ya el anatema fue consumido, quemaron todo eso, el pueblo volvió a ser liberado. Entonces ponía a Dios ese peso en la vida de mía. ¿Por qué? Porque como pastor tengo que estar buscando que la iglesia esté todos los días santificada, limpia, sin mancha. Pero a veces creemos que el pecado solamente nos afecta a nosotros. A veces creemos que yo atiendo mi pecado, yo me pongo a cuentas con Dios. Como Dios es grande en misericordia,
puedo seguir pecando de aquí a diciembre y sé que no me va a pasar nada. A veces pensamos así, ¿o no? No suelto el pecado porque es que me llena el vacío, porque es que conozco el amor de Dios, Dios me entiende, Dios conoce mi debilidad. Y el problema es que usted está ignorando que ese pecado también está dañando su familia. El propósito y el plan de Dios está estorbando de tal manera que Satanás gana un terreno que así usted se reconcilie con Dios, así Dios te perdone, la restauración va a ser muy difícil. Va a ser de tiempo, va a ser de muchas cosas que Dios va a demandar sobre tu vida. Amén. Entonces, eso lo quería hablar ayer, pero como les digo, estaba muy tarde, pero Dios me lo puso ahora en mi corazón. ¿Por qué? Porque el primer ministerio en el que tú y yo servimos se llama familia. Amén. Levanten la mano todos los esposos que le sirven a sus esposas. Esposos que le sirven a sus esposas. Pues salir a trabajar todos los días es un servicio para la casa, para la esposa y los hijos, ¿o no? Pero cuando el varón llega de trabajar, encuentra cosas que hacen falta en la casa o cosas que no se han hecho en la casa y decide servir, también estamos sirviendo, ¿no? Decide ayudar, estamos sirviendo. Por ejemplo, los sábados y los domingos que se levantan todos los esposos cristianos a barrer y trapear con un entusiasmo, a lavar el baño, a limpiar el polvo. ¿Es un servicio o no es un servicio? Claro, yo sé que mi esposa, su rutina toda la semana es la casa, por lo tanto, hoy me toca a mí. O bueno, los esposos que saben cocinar, cosa que a mí no me tocó, pero se levantan con esa intención y dicen, hoy cocino yo. Yo cuando le digo a mi esposa, hoy cocino yo, quiere decir que yo voy a traer un pollo. Hoy cocino yo. Entonces yo le digo, amor, haga el arroz, van a hacer jugo y yo traigo pollo. Hoy cociné yo. Pero sea lo que sea, estamos sirviendo en casa. Amén. Entonces, cuando yo sirvo a mi casa, mi primer ministerio, sepa usted que cuando la casa empieza a florecer, un esposo bien atendido, una esposa bien atendida, unos hijos bien atendidos, Satanás va a estorbar la casa. Porque es nuestro primer ministerio. Si la casa florece, florecerá todo lo que está alrededor. Amén. Si la pareja está bien con Dios, si la pareja tiene amor de Dios van a poder dar a muchas parejas, a muchos hogares. Vamos a hacer una pareja o un hogar de referencia. Y ese hogar de referencia es que la gente diga, bueno, yo sé que ellos van a una iglesia cada domingo, pero son tan bonitos, tan especiales, ¿sí? Hablan de la palabra de Dios, pero nunca están criticando a nadie, nunca juzgan a nadie. Entonces, eso como referencia es un servicio ¿a quién? Al primer ministerio, y eso se traslada ¿a dónde? A la iglesia. Por eso en las escuelas de formación trabajamos que un líder debe ser el mismo en la iglesia y en la casa. Si a usted le creen en la iglesia, pero no le creen en la casa, estamos corriendo un gran riesgo. Estoy hablando de los líderes. Porque es fácil ser líder en la iglesia. ¿Cuántos lo saben? Claro, como el pastor no lo conoce, usted cómo duerme, cómo piensa, cómo se levanta, no sabe el desorden suyo, no sabe lo que hace en casa, pues cualquiera podría lograr llegar a un liderazgo, porque delante del pastor podemos ser uno y en la casa otros. Entonces el buen líder se levanta a levantar un buen ministerio que es su casa, y eso florece en la iglesia. Todo lo que hace en la iglesia tiene un respaldo de Dios, pero Satanás siempre va a estorbar ese plan de Dios. En el Evangelio de Lucas capítulo 3, 21 al 22, cuando Jesús es bautizado por el Espíritu en las aguas, luego es ungido por el Espíritu, viene lo que se llama la tentación. Amén. ¿Recuerdan que Jesús había ayunado cuántos días? ¿Y cuántas noches? O sea que al final fueron 40 días. ¿Qué está contando? 40 días ayunó Jesús. Y después del ayuno viene Satanás, ¿sí?, en el desierto y le dice, ¿qué le ofreció Satanás a Jesús? ¿Qué fue lo primero que le ofreció? Alimento. Pues venía con hambre, un ayuno de 40 días. Uy, pastor, no, cuando a mí me hablan del ayuno, vea, me duele la cabeza, me da jaqueca, la migraña se me activa, la debilidad viene. ¿Por qué? Porque quien no ayuna, el diablo se lo desayuna. No hay manera de ser espiritual si usted no ayuna. Usted puede leer la Biblia,
puede congregarse, puede hacer muchas cosas, labores, obra social. Pero si el cristiano no ayuna, no está haciendo vencer la carne, no muere la carne. Por lo tanto, sus emociones, actitudes, decisiones y todo lo que lo rodea siempre van a ser en la carne, ¿sí? Son esas personas que quizás son mansas, no hacen nada, no les pasa nada, pero cuando viene la presión, ¿sí? Cuando viene lo que Satanás intenta poner a diario, pues se ve una persona diferente. Amén. Entonces, el ayuno que Jesús provocó en su corazón no era simplemente porque él necesitaba vencer el pecado, pues Jesús nunca había pecado. ¿Saben para qué ayunó Jesús? Para vencer el plan de Satanás, para poder estar firme en el espíritu. Pues arrancan los 3 años de ministerio venciendo todos los demonios que venció Jesús, ¿sí? Enfrentándose, haciendo muchas cosas, mostrando el reino de Dios como lo mostró. Pero sobre todo ese ayuno lo llevó ¿a dónde? A cumplir el propósito de Dios. Porque como oveja fue llevado ¿a dónde? Al matadero. Y enmudeció y no dijo una sola palabra. Hay que estar en el ayuno, hay que estar en oración espiritualmente bien para que usted pueda ser pasado por el filtro de Dios y el plan de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. Amén. ¿Cómo puede usted identificar que espiritualmente está bien? Pues a veces nos creemos nosotros buenos. Y la Biblia dice que no hay uno solo bueno en la tierra. Mira al que tiene a su lado a ver si tiene cara de bueno. No hay uno solo bueno en la tierra. Entonces a veces sentimos que porque somos buenos no afectamos a nadie, ¿sí? Es suficiente. Amén. Puede que no pase absolutamente nada en nosotros, pero la tentación viene sobre nosotros no solamente en nuestras concupiscencias o debilidades. Satanás siempre sabe estorbar de una u otra manera. Por ejemplo, lo que decía ahora, a los impacientes, ¿qué les va a dar a diario? Pruebas, ¿sí? Pruebas. ¿Para qué? Para que el impaciente se estalle, aborte, renuncie. Eso es lo que hace Satanás con un impaciente. Pero ¿qué hace Satanás con personas que tienen un corazón endurecido pero no lo han identificado? Que su corazón está endurecido pero usted no lo ha identificado. ¿Qué cree usted que hace Satanás? ¿Ah? ¿No le hace nada? Le pone personas a diario para que intenten lastimarlo, para que usted no perdone. Cuando yo no sé perdonar, Satanás sabe estorbarme de esa manera. No he identificado que mi corazón está endurecido porque creo que estoy bien, pues el corazón es engañoso. Por lo tanto, cuando no sé perdonar, Satanás influencia a diario con personas que me caen mal, con actitudes, con personalidades, con cosas diferentes, para que yo simplemente esté poniendo en juicio y no me trague a las personas. Eso es un corazón endurecido. La pregunta es, ¿Jesús cuántas veces perdonó? Todos los días Jesús perdonaba, olvidaba, borrón y cuenta nueva. Jesús, el Hijo de Dios, el mismo Dios. ¿El corazón de Jesús estaba endurecido? No. El corazón de Jesús era una esponja, mírenme, era una esponja. Amaba, daba amor, pero nunca dejaba nada sucio en la esponja. Usted sabe que cuando uno quiere hacer cosas especiales se usa la esponja, ¿no? ¿Sí saben qué es una esponja? ¿Sí? ¿Qué se hace con la esponja? Porque ella tiene una función especial. ¿Sí? Usted la mete al agua y ella absorbe el agua, ¿verdad? Y la deja quietica el agua allí. Pero cuando usted necesita que el agua salga de la esponja, ¿qué hace? La presiona y empieza a limpiar. Y ella va soltando el agua a medida que usted lo va haciendo. O sea, ¿es divino ese invento o no? Un pedazo de espuma que está en nuestras almohadas, ¿es hermoso o no? Claro, cumple una función. Las esponjas son usadas para limpiar, ¿sí? Son usadas para pintar. Usted chupa la pintura con la esponja y viene y la pasa. Y ella va dejando pintado. Entonces, el corazón de Jesús era una esponja. Recibía lo bueno, lo malo, pero nunca dejaba
lo malo en él. O sea, tenía una capacidad de auto bloquear lo que venía de parte de Satanás. Amén. Entonces, Jesús no solamente ayunó porque necesitaba no pecar, él ayunó porque necesitaba estar fortalecido contra todo lo que Satanás iba a traer contra él. Jesús lo sabía o no lo sabía. ¿Cómo Jesús en aquella cruz decide perdonar a los que lo estaban matando, a los que lo habían humillado, a todos los que lo habían golpeado? Y no solamente perdona en la cruz, sino que también le pide al Padre que los perdone. Son dos cosas muy diferentes. Pero los creyentes ni saben perdonar y mucho menos le pedirán a Dios que perdone al que le hizo algo. Es difícil. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido. Usted tiene a Dios, pero no lo refleja. Usted tiene a Dios, pero no lo muestra. Entonces Satanás sabe el momento preciso en ese ministerio en el que nos movemos, cómo estorbar a diario nuestras vidas. Amén. Entonces por eso les digo, ministerio la familia y ministerio la iglesia. Y sexto, por último, el enemigo siempre atacará cuando vamos a ser promocionados por Dios. No por el pastor, sino por Dios. Amén. La pregunta es, ¿usted sabe qué plan tiene Dios con usted? ¿No sabe qué plan tiene Dios con usted? Ahí ya hay un riesgo, ¿no? Porque si no conocemos el plan de Dios, ¿cómo podremos caminar hacia donde Dios nos quiere llevar? Por eso el creyente, las primeras cosas que va a hacer el creyente es identificar para qué lo llamó Dios, para qué lo escogió. Y no necesariamente para que usted diga, ay pastor, pero es que yo quiero servir en sonido, para eso me llamó Dios. No, Dios no lo llamó a usted para que sirva en sonido, Dios lo llamó a usted con un propósito. Amén. El servicio es una añadidura, el servicio es algo que tenemos que hacer todos, pero todos tenemos un plan divino de parte de Dios, un llamamiento especial. Génesis capítulo 37 versículo 50 nos habla de la vida de José. ¿Todos conocen la vida de José? Aquel varón, ¿sí?, que conoció el sueño de Dios, caminó bajo el sueño de Dios, pero nunca dejó que eso afectara su vida. ¿Por qué? Porque el sueño de Dios iba a pasarle un proceso. En el sueño de Dios iba a ser tratado José. En el sueño de Dios iba a ser vendido por sus hermanos, iba a ser despreciado por sus hermanos, iba a ser negado por sus padres. En el sueño de Dios le pasaron muchas cosas a José para ser puesto como gobernador. Amén. A veces usted dice, pero es que yo no entiendo, pastor, ¿por qué Dios me permite ciertas cosas? No, no se trata de entender, se trata de que usted le pregunte a Dios el para qué, no el por qué, sino el para qué le permite ciertos procesos. Y es con un propósito siempre. No habría manera de que usted pueda perdonar si usted no ha sido dañado por alguien. No conoce usted el perdón si a usted no lo han perdonado primero, ¿verdad? No podemos dar de algo que nosotros no nos han dado primero. Por lo tanto, a veces son necesarios los desiertos, los procesos, las cosas difíciles en nuestra vida para tener algo de que dar a las personas. Amén. Cuando nosotros empezamos a crecer en el plan de Dios y vamos caminando en el plan de Dios, la victoria de Dios, y Dios nos enseña de poco a poco a ser fiel en lo poco para que en lo mucho podamos glorificarle a Él. Dijo Pablo en uno de esos versículos muy profundos, dijo, sé vivir, aprendí a vivir con la bendición de Dios, con hambre o en la escasez. En todo esto me gozo en el Señor. En la tribulación, en las victorias, en todo siempre estoy gozándome en el Señor. O sea, Pablo, siendo Saulo, ahora Pablo, vivió procesos difíciles con un propósito de Dios. Lo entrenó, lo capacitó para darle un plan perfecto a él. Y Pablo dijo al finalizar aquella carta, dijo, todo lo tengo por basura. No estoy aferrado a nada. Si alguien me quiere quitar la capa, se la entrego. Si alguien quiere algo de mí, se lo doy. Pero no estoy aferrado a nada, ¿sí? Nada me quitará el gozo, nada me quitará la paz. Mi corazón siempre estará libre de todo lo que tenga que ver, porque Pablo tuvo una vida difícil como la vida de Jesús, ¿sí? Una vida de victoria
pero la victoria siempre trae un precio. Y cuando Pablo iba a empezar a ser aplaudido, el pueblo opositor salía contra él. ¿Cuántas veces llevaron a la cárcel a Pablo por hacer milagros? ¿A usted le parecería injusto eso ahora? Que usted vaya y declare sanidad sobre una persona y como la persona fue sanada, la familia ahora se levante contra usted, porque es que ya el médico había dicho que lo iban a operar y ya estaba todo listo para la cirugía, pero como usted oró por esa persona, el cáncer desapareció, el tumor fue expulsado y ahora usted tiene problemas con la familia porque ellos habían dicho que era necesario que pasara por la quimioterapia y la operación. ¿A usted le parecería injusto? Y resulta que entre ellos se levantó uno más endemoniado que ahora lo va a demandar a usted, porque usted fue usado para sanar a ese familiar. O sea, no están viendo el milagro, sino que están viendo el proceso. Y como en el proceso se pasó y se saltó lo que el hombre había dicho, lo que Satanás había puesto, eso es lo que le duele a las personas. No ven el milagro. ¿Usted estaría listo para vivir algo así? Porque los pastores estamos listos para bendecir a muchas personas y esperar que algunas de esas personas salgan hablando mal de los pastores. Tenemos que estar preparados para algo así, para que entre nuestro liderazgo siempre pase por el liderazgo un Judas que está listo a vender el ministerio, que está listo a vender a los pastores, un Pedro que está listo a negar el propósito de Dios, otros discípulos débiles, entre ellos que están expuestos al pecado y no les importa la posición, no les importa la confianza, no les importa lo que Dios les ha dado a través del ministerio, siguen haciendo su vida como quieren. Entonces, Satanás sabe las promociones de Dios. Y cuando Dios me quiere promocionar y llevarme a un nuevo nivel, Satanás lo sabe y va a estorbar, va a influenciar. El problema es que si no conocemos el plan de Dios, tampoco conoceremos cuándo Dios nos va a promocionar. No sabemos hacia dónde Dios nos quiere llevar. Cada día es un día nuevo, amén. Cada día es una unción nueva, una gracia, una misericordia nueva. ¿Cuántos lo creen? Por lo tanto, cada día hay un plan también de Satanás contra nosotros. Todos los días. Si dice, pastor, pero es que yo habito en esta tierra y yo siento que Satanás no me hace nada. Me va bien, voy a la iglesia cuando quiero, tengo lo que quiero, trabajo por lo que quiero, me va bien. Yo no conozco al diablo. Hay personas que piensan así. No conozco al diablo. A veces, la verdad, pastor, a veces peco, a veces estoy con Dios, pero yo no veo al diablo que me intente dañar, como lo dicen en las iglesias, matar, robar y destruir. No lo veo. Había una discípula mía, cuando recién estaba conociendo a mi esposa, en aquella célula donde yo la conocí a ella, que cuando yo hablaba el diablo le daba una piedra. Cuando yo las prédicas las iba a dar referencia a Satanás, íbamos a ministrar liberación, era una de las primeras que se enojaba. Una vez se me iba a ir de la célula. No, yo era un líder. No, es que no me gusta que hablen del diablo. Es que no sé por qué se tiene que hablar del diablo. Se tiene que hablar de Dios, de las buenas nuevas, no del diablo. El diablo fue vencido y como fue vencido no hay que hablar de él, decía ella. Y se iba a ir de la célula. Entonces le dije, hagamos un negocio tú y yo, a solas, ¿no? Yo no puedo dejar de hablar del diablo porque tú no me vas a callar a mí. Tampoco le dije a ella que estaba endemoniada, ¿no? O sea, yo sabía quién estaba dentro de ella. Entonces yo le dije, yo no puedo dejar de hablar del diablo porque es que es el evangelio. Satanás viene para matar, robar y destruir, pero Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Ese es el evangelio. Entonces hagamos una cosa, le dije yo a ella. Cuando yo vaya a hablar del diablo, yo no le voy a decir diablo, para que usted no se sienta mal. Voy a decirle el ya tú sabes. Y ella me miró y se sonrió. El ya tú sabes. O sea, es el diablo. Sí. ¿Crees que se escucha mejor? Listo. Bueno, vuelvo a la célula. De ahí para allá, la célula, cuando yo iba a hablar del diablo, era el ya tú sabes. Y ella se sonreía. Pero ya no le molestaba, porque ya no era la palabra diablo, ni hablaba pues como tenía que hablar del diablo, no que era el ya tú sabes. Ahora esa mujer en la iglesia en la que está, es una guerrera intercesora espiritual, y todos los días en sus oraciones está reprendiendo al diablo. Es de esas iglesias, creo que usted conoce, donde se reprende el diablo todos los días. ¿Sí? Usted está en la casa, está almorzando, uy no, yo reprendo el diablo, se cayó la cuchara, reprendo el diablo. ¿Y qué tiene que ver el diablo con la cuchara? Nada. Pero alcanzan una doctrina de esa manera que todo es el diablo, todo es el diablo, todo es el diablo. Ahora ella es así, o sea, intercede de una manera impresionante, Dios la usa, su hija es pastora. Bueno, Dios por su gracia y su misericordia cambió muchas cosas, pero
a la final entendió hacia dónde Dios le había llamado como intercesora, ¿sí? El intercesor no solamente ora a Dios, el intercesor pelea con el diablo, por eso es un ministerio diferente. Pero aunque Dios sabía el plan que tenía para ella, Satanás lo estaba estorbando, porque en sus principios de caminar en la fe le molestaba que hablaran del diablo, le molestaba. Hoy sabe que tiene una batalla, una guerra casada contra Satanás. Y desde el momento que salieron de la cobertura de nosotros, de aquella célula, esas dos mujeres se levantaron en el Señor de una manera impresionante. La hija estudió teología, hoy es pastora, ella es líder en la iglesia y viven hoy un evangelio de buen testimonio. ¿Por qué? Porque Dios conoce el plan y quiere y desea desarrollar ese plan con nosotros. Pero usted como creyente debe saber que Satanás todos los días lo está estorbando. Amén. Ahora, vimos 6 ataques que Satanás a diario está estorbando con los creyentes. Espero que los hayan anotado. ¿Cómo yo puedo vencer estos 6 ataques? Ya a usted le toca discernir si lo que está viviendo hoy es de Dios o es del diablo. El Espíritu le mostrará si el desierto, la prueba, la tentación, la decisión difícil por tomar, las cosas que se vienen en casa, en su familia, todo lo que hoy se ordena o se desordena, ya usted con estos 6 principios o 6 ataques identificará si lo que está viviendo es de Dios o es de Satanás. Amén. Pero Dios nos regala una perla. Dios nos va a dar, juntamente con la prueba nos da la victoria. ¿Cuántos lo saben? Aunque estamos expuestos a una batalla espiritual todos los días, también nos muestra Dios 3 cosas importantes para poder vencer los ataques de Satanás. Dice en la palabra en Santiago 4:7: someteos pues a Dios. Miren, el secreto para yo tener lejos a Satanás, o que si viene e intenta no lo logre, es estar sometido a Dios. ¿Saben que en las empresas un buen empleado crece, puede cambiar de puesto y ascender? No depende de su trabajo solamente, depende de su sometimiento ¿a quién? A su jefe. Su honra, su respeto ¿a quién? Al jefe. Lo que le llaman mal llamado los lambones, ¿no? En las empresas uno dice, uy, ese sí es lavaperro, lambón. Llega el jefe y corre a abrirle la puerta. No, no es que sea lambón. Él está sometido a su jefe. Es su jefe, él manda, él le paga. Y tiene la conciencia clara. O sea, tiene el concepto claro que está bajo autoridad. Y por estar bajo autoridad está buscando algo de ese jefe. No solamente una buena paga, no solamente estar bien en la empresa, sino que él va por más. Amén. Son esas personas diligentes que siempre dicen, jefe, yo puedo, cuente conmigo. Esos lambones que todos odian en las empresas son los que finalmente pueden ascender en una compañía. Son los que el jefe siempre va a tener en cuenta en las quincenas, en las primas, en los bonos. ¿Por qué? Por su sometimiento al jefe. Señor, sí, Señor. Siempre hay un sí. Siempre hay un sí para el jefe. Siempre hay una hora extra, una milla extra en la labor. Y eso le encanta a cualquier jefe, ¿no? ¿Alguno de ustedes aquí es jefe? Levanten la mano los que son jefes. Anciano Rubén, ¿quién más es jefe? Como jefe, ¿a uno le gustaría tener trabajadores así o no? Que uno diga, uy, es que me prueba en el vocabulario, me prueba. Ese muchacho, o sea, yo lo puedo dejar solo, doy la vuelta y cuando vuelvo está trabajando, no está pegado al celular. O sea, me prueba su diligencia, me prueba su sometimiento. No importa si estoy o no estoy, está sometido a la orden. Cuando yo llego, no solamente hizo lo que tenía que hacer, sino que como le quedó tiempo, hizo otra cosa. Siempre está corriendo la milla extra. Pongo este ejemplo porque con Dios deberíamos ser nosotros más sometidos que con nuestro propio jefe. Hay una prédica del profeta T.B. Joshua que dice: haz a Dios tu jefe. Se la invito para que la vean. Profeta T.B. Joshua, haz de Dios tu jefe. ¿Saben qué hacía T.B. Joshua en sus principios para alcanzar una rutina espiritual? Él puso a Dios como su jefe. Y como puso a Dios como su jefe,
¿Qué hace usted a las 6 de la mañana si tiene que entrar a las 7? Usted se levanta pensando ¿en quién? En el jefe. Salió, corrió, se vistió, se bañó, porque usted tiene que llegar a las 7. ¿A dónde? A donde su jefe. Entonces, desde el momento que usted abre sus ojos, está pensando que tiene que ir ¿a dónde? A trabajar. Y desde las 7 hasta las 5 o 6 de la tarde que trabaja un asalariado normal aquí en Colombia, usted está ¿para quién? Para su jefe. Decía el profeta Joshua, si usted se levanta a las 5 de la mañana y Dios es su jefe, se presenta donde su jefe, le pregunta qué vamos a hacer hoy, independientemente de toda la rutina que tenga, y está todo el día pensando en su jefe, obedeciéndole al jefe, sirviéndole al jefe, ¿qué cree usted que va a hacer Dios cada día en su vida? ¿Va a ser algo especial o no la vida cristiana? Si al finalizar la labor usted se acuesta pensando en su jefe, o sea, en Dios, ¿va a tener sueños bonitos o no? ¿El día de mañana va a ser diferente? Claro. ¿Por qué? Porque yo me acuesto con mi jefe y al otro día me levanto con mi jefe. Dios me da un descanso, un sueño, algo maravilloso. Y al otro día no me importa si mi esposo se levantó en el espíritu, en la carne. Ay, yo me levanté con mi jefe. Mi jefe me dio buen sueño. O sea, estamos hablando de Dios, ¿no? Me dio buen sueño. Pues tengo la capacidad. Se levantó enojada, listo. Voy a esperar que se le pase el genio y voy a actuar como Dios demanda. Someteos pues a Dios, resistí al diablo y él huirá. No hay manera, escuchen, que usted pueda vencer a Satanás dentro de usted primeramente y después hacia afuera si usted no está sometido a Dios. Por eso les hablaba ahora del corazón. El secreto está en el corazón. Si el Espíritu Santo está en mi corazón, yo debo de cuidar la casa donde él habita. Y para cuidar la casa, ¿qué necesito? Saber limpiarla todos los días, liberarme todos los días, saber entregar todos los días lo que no es de Dios, para que el Espíritu habite y yo pueda aprender a estar sometido ¿a quién? A Dios. Yo hago muchas cosas para mi jefe Dios, incluso en condiciones difíciles. Cuando mi cuerpo no me da, cuando la enfermedad no me da, cuando muchas cosas intentan debilitarme, con plata o sin plata, muchas cosas. ¿Por qué? Porque estoy sometido a mi jefe. ¿O será que usted cuando va a trabajar y se levanta la mañana bien dura, bien difícil y está lloviendo, usted dice, no voy a ir a trabajar hoy? Mi jefe me entiende, entonces no voy. ¿Qué cree usted que va a pasar si no va a trabajar? Pero nosotros nos levantamos y digo, hoy no voy a orar. Dios me entiende, ¿verdad? O es más, Diosito, me levanté a la carrera, ven conmigo, vámonos juntos. Y en el camino me llevo a Diosito, hablando con Diosito. Imagínese usted arrastrando a su jefe así: jefecito, no me quedó tiempo, ¿será que usted me ayuda? Imagínese usted arrastrando a su jefe como usted arrastra a Dios en su rutina de día. Entonces al creyente le falta sometimiento a Dios. Por eso no podemos vencer la carne, nuestras concupiscencias. Por eso nos cuesta perdonar rápido. Por eso nos cuesta liberarnos rápido. ¿Por qué? Porque no hay un verdadero sometimiento. 2. Jesús lo muestra muy claramente en el Evangelio de Mateo capítulo 4. Después de haber sido tentado Jesús, ¿sí?, Satanás le ofrece todo lo que tenía a cargo en ese momento, lo que le había entregado el hombre por causa del pecado. Jesús le responde algo muy sabio, muy poderoso y que cambia y transforma la vida del creyente. Jesús le dice a Satanás lo siguiente, póngame atención: vete, Satanás, porque escrito está, solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. La pregunta es, ¿qué le respondió el diablo después de eso? ¿Cuál fue la respuesta? Lo dice allí, siguiente en el Evangelio. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Vuelvo y repito, Jesús le dijo, escrito está. Recuerdan que con la palabra Satanás había tentado a Jesús. Le ofreció 3 cosas y 3 cosas con la misma palabra Jesús le respondió. Amén.
Pero la cuarta fue el home run, la sacada del estadio. Vete, Satanás, porque escrito está: solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Qué le dijo el diablo? ¿Ah? ¿Estás segura? ¿Qué le dijo? Ya había pasado eso. Ya habían pasado las 3 tentaciones. Pero cuando él le responde esto, Jesús le dice: vete, Satanás, porque escrito está: solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Sabes qué le dijo el diablo? Míreme, nada. Dice que le dejó, y en el momento vinieron ángeles y le sirvieron a Jesús. Satanás enmudece, pierde autoridad y calla cuando un creyente adora a Dios y le sirve a Dios. No tiene cómo entrar. No tiene cómo entrar a un creyente. Por eso usted, como hijo de Dios, tiene que entender algo. Fuimos comprados con el precio de la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos lo saben? Fuimos comprados con ese precio. Una subasta nos compró a nosotros y nos dio el valor y la dignidad que como hijos merecemos. Pero antes le servíamos ¿a quién? ¿A quién le servíamos? A Satanás. Al ya tú sabes. Si ahora no le servimos a Jesús, es porque le estamos sirviendo todavía al ya tú sabes. La pregunta es: ¿cómo creen ustedes que se siente Dios después de haberte comprado, pagado un precio por ti, te quitó de la esclavitud y tú hoy decidas servirle a Satanás? Por eso Satanás tiene autoridad a través de estos 6 dardos todos los días sobre tu vida. Pero ¿por qué Satanás cayó cuando Jesús le dijo: escrito está, solo a Dios adorarás y solo a Él servirás? Porque Jesús, desde que puso su vida, o sea, desde que el Espíritu Santo puso a Jesús sobre esta tierra, adoró y sirvió a Dios. La Biblia dice que desde los 12 años Jesús predicaba la palabra de Dios. Su vida tenía un propósito, un enfoque, una disciplina, lo que hablábamos el domingo pasado. ¿Esto quién lo sabía? Satanás. Desde su crianza, su niñez, adolescencia, hasta los 30 años, la Biblia no habla mucho, ¿verdad? Habla que vivió todas las tradiciones judías, porque era judío. Fue circuncidado según la tradición, ¿sí? Aprendió a leer la Torá, aprendió a leer, a hacer todo lo que los judíos le enseñaban, ir a la sinagoga, al templo de reunión. A sus 20 años dice la Biblia que empezó a ejercer la profesión de su padre, que era carpintero. Él empezó a ayudarle a su papá, pero a los 30 años el plan de Dios viene sobre Jesús. Entonces, desde su niñez, crianza, adolescencia hasta los 30 años fue una vida quizás escondida, ¿sí? Una vida de proceso. ¿Saben por qué? Porque según la tradición judía, el hombre estaba listo para posiciones de mando y de gobierno a los 30 años. Era lo que decían ellos. Y así mismo se cumplió con Jesús el plan de Dios. Fue a los 30 años donde ya había madurado, donde había pasado todo su proceso natural para que fuera puesto sobre él el Espíritu Santo con un propósito. O sea que en esa vida escondida sí la conocía a alguien llamado el ya tú sabes. Y cuando se presenta delante de Jesús, el ya tú sabes sabía que Jesús no servía ni le adoraba a él. Estaba claro, le servía y adoraba solamente a Dios. Entonces hay 3 cosas importantes como tarea que usted va a empezar a hacer a partir de ese momento. Primero, sometimiento a Dios como si fuera su jefe. Usted trabaja 8 horas y si su jefe le dice: le voy a dar 500,000 pesos más en el salario para que me trabaje 9 horas, ¿usted qué le diría? ¿Está bien? 500 más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una paga, hay una recompensa. Entonces Dios te dice, como buen jefe, como buen dueño de nosotros:
A medida que tú te sometas más, me adores más y me sirvas más, más paga vas a tener. A medida que tú me des más el primer lugar, más te voy a dar el primer lugar en muchas cosas en tu vida. Con tu esposa, tu esposo, tus hijos, en tu casa, tu ministerio, tu empresa. Te voy a dar el primer lugar en todo lo que tú me pidas. ¿Por qué? Porque me estás buscando, porque me amas, me adoras, me sirves. ¿Sí ves la diferencia? Entonces, ¿por qué con un jefe lo haríamos? ¿Y por qué con Dios no? Porque estamos bajo influencia de alguno de estos 6 ataques demoníacos. Siempre que Dios va a hacer algo con un hijo suyo, Satanás va a estorbar. Por eso yo le enseño a los líderes: no se preparen para servir en un encuentro, prepárense para estar siempre listos, porque en un encuentro Dios los usa tremendamente, pero después del encuentro viene una oposición espiritual. Y si usted solamente se preparó para dar una palabra en un encuentro y no tiene el carácter suficiente para atender la oposición, la semana siguiente usted va a ser derrotado por el mismo diablo. Amén. Isaías 59:15, con esto termino. Que esta es la perla que el Señor quiere entregarles a ustedes hoy en el nombre de Jesús. Isaías capítulo 59 versículo 15. Dice el Señor: versículo 19, perdón. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él siempre por nosotros. ¿Cuántos lo creen? Satanás intentará todos los días estorbar, influenciar, aniquilar el propósito de Dios, sus planes. Pero Dios dice: aunque venga como río, ¿saben qué provoca un río? Destrucción. Una pequeña quebrada con corriente, con suficiente agua y fuerza, puede provocar un daño muy grande. Aunque Él venga como río, entienda, ¿cómo viene Satanás contra nosotros? Como un río, a destruir lo que Dios nos ha dado. Matar, robar y destruir es su propósito. Aunque venga como río, el Espíritu levantará bandera por nosotros. Esto es, a los que hoy decidan someterse, adorar y servir solo a Dios. Y eso tiene que ver con algo que les voy a decir a muchos de ustedes, y en especial a los jóvenes, que son tan lindos en su juventud, en su plenitud, que son tan inocentes, que quieren servir a Dios, y es: cierren puertas que tengan abiertas. Cierren puertas que tengan abiertas. Hay muchas cosas en la oscuridad que usted cree tener el control. Amén. Por eso se llama oscuridad. Pero cuando usted en la oscuridad abre puertas, usted no sabe en qué momento la puerta se va a abrir del todo y qué va a encontrar usted allí. Y esas puertas tienen que ver con las redes sociales, el WhatsApp, las conversaciones. Tiene que ver con todas esas pequeñas cosas. Y no solamente le hablo ahora a los jóvenes, sino a todos. Cuando de verdad yo quiero cerrar la puerta para someterme a Dios, tengo que tomar decisiones radicales. Grupos de WhatsApp en los que usted no tiene que estar. Mucho cuidado. En el WhatsApp ahora hay algo que se llama canales, ¿no? A través de los canales usted sigue gente. Y yo estoy muy pendiente
de mi hijo porque él tiene WhatsApp y curiosamente a veces se pone a seguir gente. Y en esos canales de seguir gente de WhatsApp a veces se da para cosas feas. Y yo me pongo a ver cómo tienen tantos seguidores personas que entre más bobadas hacen y suben, más gente les sigue y les aplaude. Y esto lo usa Satanás a diario, escuchen, para extraer la energía, la vitalidad de los jóvenes, el enfoque, la concentración que necesita un joven. Los jóvenes son dinámicos, tienen mucha energía y Satanás sabe cómo extraerla con cosas vanas, viles. Hay un canal de gatos, en estos días vi. Todo el mundo tiene que subir gatos. Entonces cada uno pone corazoncitos a los gatos. El gato más bonito, el gato más feo. Miles, o sea, millones de seguidores tiene ese canal de gatos. Entonces todo el mundo está pendiente de qué gatos están subiendo para usted darle un like o un corazón. ¿Cómo puede pasar una persona todo el día viendo un canal conociendo gatos? Bueno, al que le gustan los gatos y los ama, gloria a Dios por eso. Pero extraen el dinamismo de la juventud. Entonces, si yo quiero someterme a Dios, tengo que cerrar puertas. ¿Qué me aparta de Dios? El entretenimiento. ¿Qué me tiene apartado de una disciplina con Dios? El desenfoque, el no tener metas, sueños, propósitos, el no tener un destino claro. Un trabajador sabe que si no trabaja un día, pierde, ¿verdad? Lo sabe un trabajador, sea independiente o dependiente de una empresa. Lo mismo un universitario, si no estudia un día, tiene consecuencias. Lo mismo un estudiante, si no estudia para su lección, va a tener consecuencias. Pero más allá de la rutina, debemos de tener una claridad nosotros. Hay una disciplina que Dios demanda de nosotros. Hay una integridad que tiene que ser cuidada, limpiada todos los días. Y esto es cerrar puertas al reino de las tinieblas. Pastor, es que tengo una amiguita que le estoy hablando de Dios. Los famosos noviazgos misioneros. Eso no existe, eso es del diablo. El Señor dice claramente: no os unáis en yugo desigual. Quien no ama a Dios, tú no vas a hacer que esa persona ame a Dios. No lo vas a lograr. Lo que vas a provocar es que te lleve esa persona a amar a sus dioses. Pastor, entonces ¿dónde le encuentro? Si a la iglesia no va nadie que yo pueda ver. Dios ya la hizo, Dios ya lo hizo y lo tiene para ti. Pero el día que dejes de buscar, Dios te lo dará. El día que tú dejes de ver a las mujeres como objeto sexual, Dios te dará una mujer de verdad. Eso es integridad. Eso es lo que Dios está buscando: sometimiento, servicio y adoración. ¿A quién? A Dios. ¿Cuánto? 24/7. Él es mi jefe. En cualquier momento me va a llamar. ¿Cuántos lo saben? Y tengo que estar listo. En cualquier momento Dios me quiere usar y tengo que estar listo. No importa si usted sea joven, adulto o anciano, Dios quiere y tiene un plan con nosotros. Pero quiero que tenga claro en esta mañana que así como Dios tiene planes con nosotros, Satanás también los tiene. Amén. Y si Él actúa como un río, Jesús está prometiendo que va a levantar bandera por nosotros, que nos va a defender, que nos va a quitar de las manos del adversario. Pero hay una decisión que tú tienes que tomar hoy: cerrar puertas. Amén. Y quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies y juntos vamos a presentarnos delante del Señor. Que usted pueda reconocer hoy su maldad, su pecado. Que usted pueda reconocer por dónde Satanás a usted todos los días le abona, le gana terreno, le tienta. Cómo Satanás se estorba en su vida. Quiero invitarlo a que cierre sus ojos por un momento. Y ore al Señor. 6 maneras, de una u otra,
Satanás está influenciando a los creyentes. 6 ataques diabólicos que a diario influencian contra los hijos de Dios. Pero Jesús nos enseña 3 bases hoy para tenerlo lejos. Como lo decía la anécdota al principio, lo mantengo ocupado del oriente al occidente. Y como cerró el capítulo en Isaías 59, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu levantará bandera. Deja que el Espíritu Santo hable a tu interior y te pueda mostrar y convencer en esta mañana de la maldad, el pecado, las puertas abiertas que tú tienes, las cosas con las que tú a diario te haces daño, pero tú crees que tienes el control de esas cosas, las puertas que extraen tu dinamismo, tu energía. Satanás estorba a diario el creyente de una u otra manera, buscando arrasar tu vida como un río. Pero hoy en el nombre de Jesús se levanta el ejército de Dios con convicción diferente, con una actitud diferente, porque Satanás está bajo el estrado de nuestros pies. Porque aunque él hable muy duro, aunque intente ser como el león, él no es el león. Aunque intente rugir como el león de Judá es el que gobierna nuestras vidas. Es diferente el gobierno de Dios al gobierno del adversario. Someteos a adorar y servir, es lo que Dios demanda de su iglesia hoy. Y tú vas a decir hoy en el nombre de Jesús: Padre, pedimos perdón en esta mañana, Señor. Tu iglesia, hoy presentamos nuestros cuerpos como sacrificio delante de ti, como ofrenda delante de ti, Señor, para que consagre nuestra vida, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por las cosas que hacemos en la oscuridad, por las puertas que abrimos, por las cosas que creemos que no son importantes, pero están influenciando y estorbando nuestro caminar a diario. Hoy te pedimos perdón por las personas que odiamos, por los conceptos que tenemos de muchas personas, por su manera de ser, y por esa causa no los perdonamos, nos cargamos, odiamos, criticamos. No es el corazón que tú tienes, Señor. Te pedimos perdón por no perdonar fácil, Señor, por guardar en nuestro corazón cosas que no vienen de ti, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos perdón en esta mañana, Señor, por el pecado oculto, por las conversaciones que tengamos en las redes sociales, por las cosas ocultas que aunque creemos que nadie lo sabe Dios, lo sabe el diablo. Siempre hay testigos de lo que hacemos nosotros en la oscuridad. Te pedimos perdón en esta mañana, Señor, por todo pecado que esté contaminando nuestro interior, nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Y hoy queremos desatarnos de todo gobierno de Satanás. Y usted va a decir conmigo: Señor Jesús, hoy me acerco al trono de tu gracia para pedir tu socorro, para pedir tu amor y tu perdón, Señor, para reconocer que soy hijo tuyo, Señor, hija tuya. Y hoy quiero renunciar en el nombre de Jesús. Diga: yo renuncio a todo estorbo del reino de las tinieblas. Hoy renuncio a toda influencia satánica, diabólica, que esté estorbando mi vida. Hoy le ordeno a Satanás, a todo espíritu inmundo que esté molestando, influenciando, estorbando mi vida, que salga fuera en el nombre de Jesús. Dígale: sal fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Renunciamos a todo pecado, a toda incredulidad, a toda falta de fe. Renunciamos en el nombre de Jesús
a los vicios que estén estorbando y dañando nuestra vida en el nombre de Jesús. Satanás viene como río para destruir tu vida, pero Jesús hoy levanta bandera por ti. Mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. En el nombre de Jesús, mayor es el que habita en mí. Tú no eres débil, tú no eres cobarde.